buenas noches, amables televidentes, a su programa Sin Rodeo. Hoy viernes de Economía y Finanzas. Como de costumbre, damos la bienvenida a nuestro colega Wandelis Céspedes. Buenas noches, Wandelis. ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco. ¿Cómo te sientes? Aquí, ya finalizando la semana, viendo la situación, el panorama, digamos, de la economía. Vemos un precio del petróleo que hoy, según la macrotendencia, ¿verdad?, que tiene analítica, se encuentra en $111 el barril, y el precio de la gasolina en República Dominicana está en $5.4. Es decir que... Unos 200 y tantos. 200 y similar. pico. Eso está frisado hasta Sí, que... claro que sí. digamos que las ayudas que ha estado dando el gobierno han sido oportunas y la gente un poco no siente el aumento del precio del petróleo, los vaivenes. Las personas se han desconectado del precio del petróleo. Yo creo que ya. sí, eso te iba a informar. Tú sabes que las personas totalmente han hecho a un lado más bien eso. Vi que alrededor el precio del petróleo rondaba los $110 a los $115. Ayer todavía se situaba en unos 115, ahora con lo que veo con la tendencia analítica. Y bueno, las personas se han desviado un poco eso. Eso es bueno porque el gobierno mantiene a las personas expectantes más bien en precios locales y no alentando con nuevas sorpresas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la chequera del subsidio está incrementando. O sea, estamos hablando más de 30,000 millones de pesos ya. Pero yo creo que... Desde enero hacia aquí, hasta acá. Eso eso es algo todavía, que... eso no estaba previsto. No, fíjate que las proyecciones fueron que ya para abril de este año, se supone que a mediados ya estamos en el mes número 5, finalizando el mes 5, Francisco. Y bueno, creo que ha sido una buena parte del gobierno, o sea, el tratar de mantener los precios estables durante tanto tiempo, que el golpe sea un poco menor a lo previsto. Bueno, estoy viendo aquí que la tasa promedio activa de los bancos múltiples el 25 de mayo está a 12.1% y la tasa pasiva en 6.2%. Se ha mantenido bastante estable eso. Vemos que la evolución empezó a finales, ya octubre, noviembre del año 2021. Los bancos comenzaron a aumentar la tasa de política monetaria y bueno, lo normal era que los bancos aumentaran también su política, su tasa monetaria, de su tasa activa y su tasa pasiva, lo que conocemos como la overnight. Pero se ha mantenido bastante estable realmente. ¿Sabes qué, Francisco? En esta semana quise intervenir un poco con el tema un tema un poco catedrático. Sí, más bien, claro. Y es que habláramos un poco acerca de la tendencia liberales y las neoliberales. ¿Qué te parece eso? Sí, bueno, esos son elementos, ¿verdad? El neoliberalismo no pudiéramos decir que es una corriente del pensamiento económico, sino más bien una subrama del digamos neoliberalismo. Que se identifica con una serie de medidas de política y que las mayorías de estas iniciativas lo que buscan es darle más espacio a las soluciones de mercado que a la participación estatal. Porque como dijo Milton Friedman, que fue uno de los padres del monetarismo, pero que también fue de los fundadores del neoliberalismo, porque hay que remontarse al cónclave de Mont Pelerin, en donde se juntaron todo ese grupo de académicos dirigidos sobre todo por Friedrich von Hayek, que fue el autor del famoso libro aquel que Margaret Thatcher usaba mucho como referencia. No recuerdo el nombre ahora mismo, pero sí Margaret Thatcher y el presidente norteamericano Ronald Reagan fueron quienes comenzaron a aplicar esta serie de medidas. Pero ¿en qué pudiéramos decir que consiste el neoliberalismo? Que en América Latina inició en Chile. Chile es la cuna del neoliberalismo
Y uno se preguntaría, ¿pero por qué Chile? Bueno, en 1973 Con Pinochet. se da un golpe de Estado en Chile y llega al poder Augusto Pinochet. Y no hay mejor escenario para aplicar una política que nunca se había aplicado en el mundo que en una dictadura. Y yo creo que eso es lo que ha marcado mucho el neoliberalismo en Latinoamérica completo, Francisco. Que cuando se habla de la palabra neoliberalismo, hablamos de algo malo. Fíjate que casi siempre cuando se hace referencia o cuando se quiere decir que algo está mal, hablan de los neoliberalistas. Sí, eso es una medida neoliberal. Sí, toda corriente que va fuera de lo común, fuera del capitalismo, fuera de la intervención pura del Estado, o que atribuye a un espacio donde la privatización sea lo que prima, se habla de que todo es una corriente neoliberal. Mira, y recuérdate, Wanderlis, que entre Hayek y Keynes había realmente un enfrentamiento En el 1938 teórico, prácticamente. un enfrentamiento teórico que Keynes le ganó todo el tiempo. O sea, Keynes desde 1920, que fue cuando comenzaron a intercambiar lo que serían algunas ideas de política económica, de orientación liberal, von Hayek y Keynes, que desarrolló toda una teoría diferente de lo que fue la concepción de la intervención del Estado en la economía. Y en un contexto de crisis, en 1929, digamos que las políticas keynesianas sacan al mundo de la crisis, salvan al capitalismo, que estaba en crisis. Digamos que es un momento en que están creciendo las ideas socialistas y el modelo de planificación de mercado, sí, que claro, estaba aplicado en la Unión Soviética. Y bueno, ese era el contexto histórico. Pero una vez se produjo en 1970 lo que fue la estanflación, las medidas keynesianas no fueron efectivas. Ahí entra. Y ahí surge... Ahí entra la teoría, prácticamente la teoría monetarista de Milton Friedman, que fue la que prácticamente apoyó en ese momento de esta inflación, cuando hablaba de que la inflación no se estaba produciendo por un exceso de dinero en la calle, y que lo que había que hacer era controlar las tasas de intereses a las cuales se prestaban, haciendo, que no recuerdo cuál fue, hablábamos hace un poco, de que el punto era controlar la inflación. Y era aumentar la tasa de inflación de modo tal de que a pesar de que se asumiera, que no recuerdo el gobernador de la FED en ese momento, cuando dijo, bueno, aquí tenemos que salvar sí o sí. Paul Volcker se Exacto. llamaba. Aquí hay que salvar sí o sí la economía y la estabilidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que aplacar la inflación. Pero las empresas, ¿qué hacemos con ellas? Hay que aplacar la inflación. Después resolvemos lo de las empresas. Bueno, en América Latina hay que destacar que el neoliberalismo no es muy bien recibido. No, yo creo que cuando primero se habla porque de eso, llegó de la mano de las recetas del fondo, y el fondo era un poco agrio. En aquel entonces llegaron a acuerdo con el fondo porque implicaba una serie de condicionalidades. No es como ahora, que el fondo te presta recursos y no es tan riguroso en la aplicación de recetas económicas. ¿Y qué pasó en 1980 en República Dominicana? En el inicio de lo que fue la intronización del neoliberalismo en el país, que lo trajo el fondo, hay que decirlo así, el Fondo Monetario Internacional trajo el neoliberalismo a República Dominicana. ¿Y qué planteaba el fondo? El Estado pequeño, no gastar lo suficiente en inversión social, reducir los subsidios, ¿verdad? Que si tú le quitas los subsidios a una población que está en unas condiciones de crisis económica, entonces tú le estás destinando a la pobreza más abyecta. Y eso fue lo que sucedió en los años 80, 89, 90, y en los 90 también ocurre una gran crisis, que estando Balaguer ya en el poder, pero esa fue más interna porque Balaguer abusaba del gasto de inversión. Sí, yo creo que eso fue lo que trajo como consigo, que de ahí es que sale cuando el Código Tributario nosotros, en el 92, si no me equivoco. Hubo una serie de reformas. Una serie de reformas pesadas que recuerdo que, bueno, no más bien, yo estaba pequeño cuando eso, pero leyendo la historia, vemos que fueron medidas que se tomaron bien estrictas para su momento,
que fueron necesarias. Todavía hoy persiste ese mismo código, que podríamos decir... Que ya está desfasado. Sí, que podríamos decir que gran parte de ese código, para su momento, como todas las teorías de pensamiento económico lo fueron, para su momento fueron las ideales, pero vamos avanzando en el tiempo, vemos que hay lazo, hay fisuras que hay que tapar y que ya el código necesita nuevas luces. Muchos economistas han hablado, que creo que también que se podría decir parte de una corriente neoliberal, la reducción de los impuestos, de que ampliando la base y creando una reducción de impuestos sería más eficiente las recaudaciones que como se está factorizando ahora mismo. Yo no creo mucho en eso. En esa parte el CRES habla mucho de eso, sí. pero al final la reducción de impuestos le conviene a las empresas, no a los trabajadores. Entonces, yo lo que creo es que hay que buscar un punto medio, no es tener tampoco altas tasas, porque las altas tasas evidentemente generan algún nivel de reticencia al pago de impuestos y por ende aumento de la evasión y la elusión fiscal. Sin embargo, reducir mucho los impuestos corporativos al patrimonio y a la riqueza son medidas que buscan de alguna forma acomodar a los que perciben ingresos por posesión del capital y del patrimonio, lo que no es correcto, porque ¿de dónde vienen en consecuencia los recursos que no se perciben por esa vía? De los impuestos al consumo. ¿Y eso lo paga quién? Lo paga el contribuyente de menos ingresos, generalmente, porque es el que tiene que comer, el que tiene que comprar bienes y servicios que generalmente están grabados con ITEVIS. Entonces, eso es lo que ha sucedido en América Latina y eso es lo que tiene la fiscalidad, sobre todo en República Dominicana, en condiciones tal que no es equitativo ni es justo. Entonces, yo creo que hay que mejorar la eficiencia, hay que mejorar, digamos, las recaudaciones. No es fácil, es muy bueno decirlo, pero hay que tender, Wanderlis, a la digitalización de los procesos ya de la administración tributaria. Hay que meterse en lo que es la facturación electrónica, ya eso en América Latina se ha avanzado bastante. Aquí se ha ensayado un piloto del año 2016 con los grandes contribuyentes, pero eso no ha podido extrapolarse a la población en general. Pero tampoco aquí se tiene una estrategia para poner impuestos a los servicios digitales, que son las empresas que están hoy por hoy ganando y extrayendo más recursos y utilidades de los contribuyentes. En ese mismo tenor y haciendo hincapié, te hablo como tributario, o sea, como sé que eres analista tributario y que te defiendes muy bien en esa área, Francisco. ¿Qué ha pasado con ese anticipo? El anticipo vino como una medida pasajera, pero yo entiendo, y siendo un poco más específico, que nuestro código y que esas imposiciones que se han hecho nuevas han creado barreras de que otras empresas puedan resurgir. También han hecho que empresas pequeñas se descapitalicen en el tiempo, creando anticipo. Por ejemplo, bien cierto que para el 2019 muchas empresas tuvieron buenos beneficios, sin embargo, para el 2020, 2021 y como ahora, no lo hubo. Parte del gobierno lo que hizo fue, ok, vamos a quitar la medida del anticipo porque no podemos comparar el año anterior con este año. Pero esta medida se tomó como una medida cautelar de que era simplemente algo pasajero, pero yo creo que se ha quedado más como un parche fiscal. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, el anticipo, déjame decirte que fue una medida, como tú dijiste, de coyuntural. Se pretendió que sea un impuesto, ¿verdad?, por adelantado, porque tú lo pagas por adelantado. Es un adelanto del pago del impuesto sobre la renta, que si al final tú pagas más te tienen que dar un crédito, no es que te lo devuelven en recursos, sino que la DGI te compensa de los impuestos que tú tienes que pagar, que puede ser hasta el ITEVIS y otro impuesto. Sin embargo, esto se ha quedado. ¿Por qué se ha quedado? Porque esta es una economía de alta evasión y el impuesto sobre la renta, según los cálculos que se han hecho por la misma entidad tributaria,
la DGI, hay una evasión de cerca del 60 y 63% del impuesto sobre la renta. Entonces, el anticipo le permite a la DGI poder captar recursos en el momento. Garantizar esos recursos. Y garantizar de que al final del ejercicio las empresas no hagan arquitectura financiera y reduzcan entonces su responsabilidad tributaria, es decir, hagan elusión fiscal. Okay. Entonces, pero creo que es un impuesto anticompetitivo. A eso me no refiero. ayuda a las pequeñas empresas. Las grandes empresas no tienen problema con eso. Hay que estar claro. Pero las pequeñas empresas que tienen que hacerse adelanto de impuestos antes incluso de poder decir o establecer que van a tener ganancias y utilidades netas, ¿verdad?, después de impuestos. Entonces esto se constituye en un escollo más para el desarrollo y el impulso de las pequeñas y medianas empresas. Eso tenemos que realmente eliminarlo en algún momento en nuestro país. Yo espero que en una próxima reforma fiscal este nefasto impuesto que se llama el anticipo no pueda ser restituido, tiene que ser eliminado de nuestro sistema recaudatorio, porque esto es un impuesto que no le permite a las empresas poder crecer, ni le permite también optimizar su funcionamiento. Eso es cierto, Francisco. Bueno, vamos a aprovechar para ir a nuestra primera pausa y cuando retornemos, bueno, seguimos hablando de este interesantísimo tema, el neoliberalismo y el liberalismo. Y en la República Dominicana, sobre todo. Así es, señor director. Nos aprobaron una línea de crédito de 120 millones para la pignoración de la leche UHT de producción nacional. Fuimos favorecidos con un préstamo tasa cero para instalar un proyecto fotovoltaico de 857 kilowatts que nos permitirá producir el 75% de nuestro consumo de la pasteurizadora Sura con energía renovable. Agradecemos infinitamente que usted haya aprobado los 700 millones de pesos, de los cuales 270 millones de pesos están en el Conaleche, con el objetivo expreso de que cada ganadero pueda cultivar sus pastos, 50 tareas gratis y un novedoso programa de lo que es la inseminación artificial para mejorar las razas lecheras. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Plataforma de Precios Justos, te decimos dónde comprar más barato. Ingresa a la página preciosjustos.mic.gov.do y descarga la app. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
soy estudiante de psicología. Un día vi el anuncio y dije, pero vamos a aplicar, nadie sabe. Me registré en diciembre, recibí una llamada del Ministerio de la Vivienda. Realmente yo no lo creía, yo estaba como en shock, pero no, fue una realidad y es una realidad. Esto nos tiene muy emocionados. Gracias al señor presidente por esta oportunidad que nos brinda, bien, porque sabemos que proyectos privados están muy elevados, muy caros, y personas como nosotros que no tenemos recursos suficientes como para adquirir una vivienda, esto en verdad nos ha sido de una gran ayuda y una gran bendición. Compra tus medicamentos sin salir de casa, sin filas y en tiempo récord. Home Pharmacies, farmacia en la casa. Descarga la app ahora. Llegó a Montecristi Eco Friendly, la mejor manera de disfrutar las bellezas que te ofrece este hermoso lugar. EcoFriendly te ofrece atracciones terrestres y acuáticas, patinetas eléctricas, motocicletas eléctricas, bicicletas, carritos de golf, banana boats, pedalones, kayaks, tours en lanchas rápidas, tours a los manglares y mucho, mucho más. Te esperamos en la playa Juan de Bolaños, en el malecón de Montecristi, justo al lado del gift shop Los Siete Cayos. Maestro, maestra, he asumido un compromiso para el que cuento con tu apoyo y tu participación activa y decidida. Elevar a niveles más altos el prestigio de nuestra labor académica y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, igualmente el compromiso de proveer el justo bienestar material y espiritual que merecemos como formadores de las nuevas generaciones. Bienvenidos y bienvenidas a la Gran Alianza. Decíamos que hablábamos sobre el neoliberalismo, cómo surge en América Latina. Decíamos que Chile había sido la cuna de ese experimento, ¿verdad?, de política económica. Exactamente. Que busca sobre todo ensalzar, realzar las funciones del mercado, incluso, Wanderlis, en la provisión de bienes públicos, porque eso es realmente el problema con el cual muchos gobiernos latinoamericanos han tenido inconvenientes con el neoliberalismo, es precisamente porque quita del dominio del Estado la provisión de ciertos bienes públicos, y los bienes públicos como la salud, la educación, el agua, el transporte, la infraestructura productiva, son elementos estratégicos para el desarrollo de los países. Por lo que se entiende que el Estado debe tener algún tipo de intervención ahí, porque detenerse en manos del mercado, es decir, de quienes más pueden pagar, esto puede representar una afrenta para la equidad y la justicia económica. Entonces, ese es un tema con el cual en América Latina, de manera histórica, se ha tenido problemas. Desde el Caracazo, que fue en 1989 en Venezuela, precisamente con las medidas del Fondo Monetario Internacional, que fue el punto en donde la población venezolana se alza socialmente contra los políticos y el sistema político de punto fijo, como le llamó el difunto Hugo Chávez. Y fue el comienzo. Yo leí el libro que se llama Mi Segunda Vida, que hizo Ignacio Ramonet sobre Hugo Chávez, la vida de Hugo Chávez. Y él decía ahí, en entrevista, palabras textuales de Chávez, que siendo él militar y
desarrollándose los acontecimientos de febrero de 1989 en Venezuela, que él vio cómo los militares masacraban al pueblo que estaba hambriento, lo mismo que pasó en 1984 aquí en abril. Eso hizo generar en Chávez una especie de despertar político. Y es ese mismo personaje que en 1994 trata de dar un golpe de Estado. En fin, fuera Chávez, ¿verdad? Sacando esa variable política, el neoliberalismo ha tenido muchos problemas o ha causado muchos estragos sociales y económicos en América Latina. Y eso es lo que tiene realmente un poco al margen. O sea, los gobiernos latinoamericanos tienen el neoliberalismo al margen, sobre todo los del Cono Sur, a excepción de Chile, ¿verdad? Ahora Chile tuvo una situación en el 2019 en donde la población dijo que quería otra constitución y quería otro sistema económico que ya no es que le permitiera a los chilenos seguir creciendo y generar bienestar macroeconómico, sino que ya se generara bienestar colectivo, bienestar social. Y entonces eso es, en ese estadio de contradicción nos encontramos con el neoliberalismo en América Latina. ¿Sabes? La marcada diferencia que hay entre el neoliberalismo o el llamado neoliberalismo radica en la privatización de las empresas. Y la leve participación del Estado, más bien lo que difunde es una marcada desigualdad social. Y ahí es que donde los gobiernos y las personas, cuando hablan de neoliberalismo, se fijan en esa marcada social que tú dices. ¿Por qué? Porque al tener el dominio, o sea, empresas públicas tener el dominio de la privatización, se marca en dos aspectos. Una es que buscan la optimización real de los recursos, de acuerdo al neoliberalismo o el pensamiento neoliberal, pero eso hace cada vez que la desigualdad social se creciente o que se marque. Porque, bueno, pongamos en contexto. Imaginémonos que una persona de bajos recursos es hospitalizada. Aquí entonces el neoliberalismo o esa corriente, ahí radica el mal. ¿Por qué? Porque si usted no tiene, por ejemplo, los recursos para pagar una buena salud o para pagar buenas medicinas, entonces el neoliberalismo se aparta de ese razonamiento lógico que es lo que busca el Estado. Eso por situar una de tantas. En la parte también del transporte, algo más marcado del neoliberalismo es que el neoliberalismo, al ser muy leve la participación del Estado y las bajas reducciones de los impuestos, o sea, para que participen menos, también más bien digamos que odia las adendas o las ayudas sociales. Dice que en un Estado, o más bien este es uno de los pensamientos, que en un Estado en donde todos tengamos igualdad de condiciones, prima el conocimiento o la capacidad que tenga cada uno. Si usted no tiene capacidad para producir, el Estado no tiene por qué suplir estas necesidades. Pero si bien es cierto, no todos tenemos las mismas capacidades o no todos tenemos la misma, digamos que no todos nacemos con las mismas posibilidades. Claro. Entonces aquí es que marca la diferencia ese pensamiento neoliberal, que también se ata mucho, como decían el liberalismo, empezando por Adam Smith, que decía de que no existe ninguna corriente neoliberal porque ustedes no rescatan nada que no se haya hablado en el liberalismo. Así es. Lo que pasa es que el neoliberalismo es también un poco más completo, no tiene que ver sencillamente con medidas de política económica, sino incluso ahonda sus raíces en cuestiones de cómo se ve la vida en la sociedad, es decir, la filosofía de vida. Se parte de que el individuo no es un ciudadano, sino un cliente. Sí, todo lo clienteliza. Por eso la privatización. Cuando tú dices, fulano es un ciudadano ¿qué tiene? Derechos. Derechos, claro que sí. Tiene derechos y deberes. Pero un cliente no tiene derechos si no paga. Exacto. Entonces el neoliberalismo parte de que los bienes públicos deben ser administrados por una empresa que sea más eficiente que el gobierno, porque se entiende que el gobierno es burocrático, es corrupto,
Pero eso no necesariamente es así, porque las grandes situaciones de corrupción, fíjate bien, que han pasado en América Latina, e incluso si nos vamos aquí a República Dominicana, han tenido como foco o engrampado acciones públicas y privadas. Porque lo que ocurrió en Baninter, ¿qué fue? Eso es corrupción privada. Claro, con el contubenio quizás, no comprobado, porque eso no se comprobó, de que las autoridades monetarias y financieras, digamos, como que se hicieron de la vista gorda, sabiendo que el banco estaba en problemas, dijeron, bueno, que Ramoncito resuelva y vamos a ver hasta dónde llega eso. Pues resulta que eso es corrupción privada. Pero entonces, cuando tú metes la lógica en un bien público, la lógica de el lucro, es decir, de la ganancia, ya la necesidad de esa empresa que administra ese bien público no es garantizar un derecho, no es garantizar la salud, ni la educación, ni acceso al agua, porque el agua es vida. La salud es algo que en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos está planteado como que debe ser gratuita y universal, igual que la educación, porque, señores, el que no se educa vive ciego en el mundo. El que es analfabeto, el que no ha tenido la preparación suficiente para entender el complejo mundo de hoy, se convierte en una brecha de bienestar. Yo estuve leyendo hoy un libro de Jeffrey Sachs, que yo quiero que tú lo leas, Wander, y se llama El desarrollo sostenible. Por cierto. ¿Qué él dice ahí? Él dice, óigame, la educación es clave y la prima de la educación, es decir, ¿qué tan importante, qué te agrega a ti estudiar y llegar a la universidad si tú no lo haces? A que si tú no lo haces. O sea, te pones, si tú nada más llegas a secundaria, tú tienes estos ingresos. Si tú llegas a ser profesional y seguir tus estudios, tú tienes esto. ¿Y tú sabes a cuánto ascendió la prima por educación desde los años 70 a la actualidad? Subió de 20%, o sea, la diferencia de ingresos promedios anuales entre una persona que llegue a ser bachiller a una persona que llegue a tener grados superiores era de 20%. Hoy en día es de más de un 50%. O sea, del grado de escolaridad. Del grado de escolaridad. O sea, tus ingresos, si vas a la universidad, aumentan un 50% más. Lo que significa que eso se ha constituido en las sociedades avanzadas y también en las sociedades de mediano ingreso, en desigualdades, brechas de desigualdad. Y diríamos, no, fulano tiene la culpa porque no estudia, eso es una opción personal. Claro, yo diría que tiene que ver con tu medio ambiente, con tu relacionamiento social, tiene que ver con las oportunidades que te da el Estado también, claro que porque sí. La opción pública debe existir precisamente porque no todo el mundo tiene el acceso a tener educación y salud de calidad y en la suficiencia necesaria. Por eso es que el neoliberalismo en sociedades pobres y atrasadas, incluso en las sociedades avanzadas, porque Estados Unidos ha sido la meca de la aplicación del neoliberalismo. Si tú te fijas, la pobreza en Estados Unidos es más elevada que en países de Europa. ¿Y por qué esto? Porque en Europa hay un estado de bienestar, hay una seguridad social mucho mejor, claro, más abierta, más garantizada. Los gringos no siempre con la filosofía de que el que quiere comer tiene que trabajar. ¿Tú entiendes? Como el que quiere, aquí le dicen una frase mucho más burda, el que quiere comer pescado, el que quiere moño bonito tiene que aguantar jalones. Entonces, los gringos tienen esa filosofía y por eso tenemos que es una sociedad desmembrada. Esos tiroteos, esa desigualdad, esa discriminación, señores, ese quebramiento de la sociedad norteamericana se debe
también aspectos totalmente económicos de su propio sistema. Dejémoslo ahí, vámonos a nuestra segunda pausa y cuando retornemos vamos a iniciar exactamente en este mismo tema. Okay. En esa desigualdad que se vive allá, que no es tan marcada porque la sociedad no deja ver lo mismo, pero que haciendo un análisis más profundo no podemos dar cuenta. Señor director, vamos a nuestra segunda pausa comercial. Nos aprobaron una línea de crédito de 120 millones para la pignoración de la leche UHT de producción nacional. Fuimos favorecidos con un préstamo tasa cero para instalar un proyecto fotovoltaico de 857 kilowatts que nos permitirá producir el 75% de nuestro consumo de la pasteurizadora Sura con energía renovable. Agradecemos infinitamente que usted haya aprobado los 700 millones de pesos, de los cuales 270 millones de pesos están en el Conaleche, con el objetivo expreso de que cada ganadero pueda cultivar sus pastos, 50 tareas gratis y un novedoso programa de lo que es la inseminación artificial para mejorar las razas lecheras. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Plataforma de Precios Justos, te decimos dónde comprar más barato. Ingresa a la página preciosjustos.mic.gov.do y descarga la app. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Soy estudiante de psicología. Un día vi el anuncio y dije, pero vamos a aplicar, nadie sabe. Me registré en diciembre, recibí una llamada del Ministerio de la Vivienda. Realmente yo no lo creía, yo estaba como en shock, pero no, fue una realidad y es una realidad. Esto nos tiene muy emocionados. Gracias al señor presidente por esta oportunidad que nos brinda, bien, porque sabemos que proyectos privados están muy elevados, muy caros, y personas como nosotros que no tenemos recursos suficientes como para adquirir una vivienda, esto en verdad nos ha sido de una gran ayuda y una gran bendición. Compra tus medicamentos sin salir de casa, sin filas y en tiempo récord. Home Pharmacies, farmacia en la casa. Descarga la app ahora. Llegó a Montecristi Eco Friendly, la mejor manera de disfrutar las bellezas que te ofrece este hermoso lugar.
Motocicli te ofrece atracciones terrestres y acuáticas, patinetas eléctricas, motocicletas eléctricas, bicicletas, carritos de golf, banana boats, pedalones, kayaks, tours en lanchas rápidas, tours a los manglares y mucho, mucho más. Te esperamos en la playa Juan de Bolaños, en el malecón de Montecristi, justo al lado del gift shop Los Siete Cayos. Maestro, maestra, he asumido un compromiso para el que cuento con tu apoyo y tu participación activa y decidida. Elevar a niveles más altos el prestigio de nuestra labor académica y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Igualmente el compromiso de proveer el justo bienestar material y espiritual que merecemos como formadores de las nuevas generaciones. Bienvenidos y bienvenidas a la Gran Alianza. Bueno, seguimos acá, gracias por su sintonía. Decíamos, Juan Delis, que hay sociedades que a pesar de ser las primeras en cuanto a resultados de PIB per cápita, bienestar económico, y bienestar económico lo quiero remitir sencillamente a la adquisición de bienes y servicios, cosas materiales. No hay un país en el mundo, creo, que pueda tener el empuje hacia el consumismo que tienen los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos ha demostrado que en cuanto a los resultados del bienestar general, no estoy hablando sencillamente lo económico y el ingreso es una parte del desarrollo humano, pero la seguridad, tener acceso a una muy buena salud, eso te iba a decir, a una educación, y engrampándolo con lo que sucedió en esta semana, donde niños de 7 y 10 años, en algo que se ha convertido ya en una tradición en la sociedad norteamericana, ¿a qué nosotros pudiéramos atribuir este tipo de situaciones que se están presentando? Porque se supone que entre mejor nivel económico tiene una sociedad más desarrollada, más educada, más pacifista, menos problemas y quebrantos sociales como está sucediendo en Estados Unidos. ¿A qué tú pudieras atribuir ese tipo de fenómenos que se están dando? Bueno, Francisco, yo creo que hay algo que es muy marcado en Estados Unidos, y es que es más fácil el acceso a armas que a la educación. Es más fácil el acceso a drogas, a armas y a todo ese tipo de ilícitos. Y que en Estados Unidos el tener una arma es algo sencillo. Es más fácil, y tú ves, como decimos, que se supone que en una sociedad desarrollada el acceso a la salud sea primordial, pero también se hace por desigualdad. Las personas con menos recursos no tienen los mismos accesos. Y tú dirías, ¿por qué? Si esa sociedad tiene todo lo que se conoce en economía como una sociedad de pleno empleo, como una ciudad modelo, o una ciudad o un país que no tiene nada que envidiarle a otro. Yo quiero que ahora veamos una imagen que tiene el señor director por ahí, que en las redes sociales estuvo ayer. Mira la bandera, Francisco, que está ahí. La bandera norteamericana, un menor, ¿verdad? Un niño, un estante, ¿verdad? Allá arriba están los libros, el acceso al conocimiento, y abajo, a escasos metros, a escasas pulgadas, con el acceso inmediato a armas, manipular las armas. Esto es alegórico, señores. Esto es como una especie de dibujo animado, pero que retrata la realidad de una sociedad que yo digo que está enferma. Podemos bajar acá ya. ¿De qué yo creo que está enferma la sociedad norteamericana, Wander? De la violencia. Una sociedad crecida y desarrollada en base a la violencia, la discriminación, el racismo. Y hay que recordar que la esclavitud
se abolió en Estados Unidos recientemente, digamos en términos históricos. Sí, en términos históricos. Claro, 1800 y tanto, ya avanzado, casi llegando al siglo XX, en la Guerra de Secesión se reconocen los derechos de los esclavos, pero hay que reconocer que después de ahí hubo toda una institucionalidad que se llamó de Jim Crow. Ustedes pueden ver ese documental. ¿Qué significa Jim Crow para Estados Unidos? No es más que el conjunto de leyes, tradiciones, culturas discriminatorias hacia los negros norteamericanos, y ahora se ha extrapolado también a las minorías, latinos, asiáticos, etcétera. Y todo eso ha estado germinando después. O sea, no es que no existía desde antes, de esos tiempos, hay una raíz histórica, pero desde que Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, el nacionalismo blanco, el supremacismo blanco, ha venido tomando auge. ¿Y de qué se alimenta el supremacismo blanco? De la falsa idea de que los blancos van a llegar en un momento en que van a ser minoría, van a ser desplazados, y como son desplazados ya no serán parte de esa sociedad norteamericana tradicional, porque ellos creen que lo norteamericano es lo blanco, lo anglosajón, la gente que tiene sus tradiciones muy marcadas con ese tipo de raza, ¿verdad? Y Estados Unidos es una sociedad que desde sus inicios fue poblada por inmigrantes. Exacto. Porque ese terreno no eran de los peregrinos, de los primeros anglosajones que vinieron de Inglaterra a colonizar, porque fueron empresas que vinieron aquí primero a lo que fue o lo que hoy es Virginia, y fundaron una colonia que llamó, me parece San Charles, algo así. Pero bueno, ellos vinieron en el Mayflower, un barquito, y vinieron un grupo a salir de Inglaterra, a ver qué hay en el Nuevo Mundo. Y así fue que se comenzó esto. Y yo quisiera... O sea, ¿quiénes estaban en esos terrenos? Los nativos norteamericanos. Entonces, aquí en Estados Unidos nadie es de ahí. Yo quisiera saber por qué ese país, en términos generales, cuando se habla de racismo, cuando se habla de migración, es un país tan contundente, siendo una nación que es hecha por el migrante. O sea, vemos que se discrimina cómo actúa la República Dominicana con Haití, cómo discrimina la República Dominicana con países hermanos también como Venezuela, porque no nada más Haití se encuentra acá, como también con China. O sea, cómo se discrimina, cómo nosotros tenemos una marcada discriminación en teoría, Francisco, pero cómo esas personas, en general, en su conjunto, la llamada supremacía blanca, tiene tanto rencor a los mismos mexicanos, que ellos también tomaron gran parte ellos creen en la teoría del gran desplazamiento, así es que ellos le dicen. No, se lo creo. El gran desplazamiento. Claro, hay toda una elaboración teórica de esas quimeras o elucubraciones que están haciendo esos grupos nacionalistas supremacistas en Estados Unidos. Son fascistas, o sea, ellos creen que hay una raza inferior y que esa raza inferior son los mestizos, los negros, los asiáticos. Bueno, Francisco, esto es un tema que tiene mucho hilo de donde tejer. Nosotros pudiéramos hacer un programa completo Y mira, Wander, y cuidado si aquí hay una cuestión que se llama la nueva orden dominicana, que eso se meten ahora a buscar haitianos y hacerle, llegarle a la casa, decirle, váyase de aquí, que usted no va. Entonces hay que tener cuenta, y andan con camisa negra, chaleco negro, como aquellos fascistas en Italia que le decían los camisa negra, sí, de pero Mussolini y Hitler. Hubo algo que en esta semana en Twitter fue tendencia y para mí no fue para nada agradable. Creo que embajador de Haití. Ah, sí. Bueno, Claude Joseph. No es nuevo. Claude Joseph no es nuevo. ha estado mandándole fuego a República Dominicana entera. No es nuevo. Eso se viene. Claude Joseph. Claro, no es nuevo, pero créeme que creo que en comparación no hay una tonalidad de que... Hay un dominicano que está en una situación muy precaria en Haití. Él tuvo un accidente. Parece que mató a un haitiano.
y entonces ya tú sabes que lo querían linchar los haitianos. Y suerte que intervino la policía haitiana y lo tenían recluido, y por las diligencias de la Embajada Dominicana en Haití, las cosas se han suavizado. Pero ese muchacho, posiblemente, si no vienen a tiempo, lo linchan esos haitianos. Bueno, Francisco, yo creo que hemos llegado ya a la parte final del programa. Ciertamente quedan unos 3 o 4 minutos. Y no nos dará tiempo a otra pausa comercial. Entonces yo creo que tenemos que despedir ya. Bueno, así es. Llegamos al final de este programa. Les exhortamos a que sigan en la próxima semana en la sintonía con este programa, que es el número 1 de la revista de las noches en Metrovisión Canal 62, Sin Rodeo. Nos vemos el próximo lunes y pasen feliz fin de semana, y a todas las madres dominicanas les deseamos un feliz domingo y feliz aniversario. Nos aprobaron una línea de crédito de 120 millones para la pignoración de la leche UHT de producción nacional. Fuimos favorecidos con un préstamo tasa cero para instalar un proyecto fotovoltaico de 857 kilowatts que nos permitirá producir el 75% de nuestro consumo de la pasteurizadora Sura con energía renovable. Agradecemos infinitamente que usted haya aprobado los 700 millones de pesos, de los cuales 270 millones de pesos están en el Conaleche, con el objetivo expreso de que cada ganadero pueda cultivar sus pastos, 50 tareas gratis y un novedoso programa de lo que es la inseminación artificial para mejorar las razas lecheras. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana.